Muy bien, vamos a continuar con nuestras actividades y ya entramos a la parte de bacteriología. Y vamos a comenzar con los cocos piógenos, que son las bacterias esféricas que, como su nombre dice, pueden producir pus, de los cuales vamos a ver en la primera parte Staphylococcus y en la segunda parte los Streptococcus. Dentro de los estafilococcus tenemos que tomar en cuenta que estos cocos gram positivos están agrupados en racimo, como se puede ver aquí el frotis, ¿no? Son aerobios y anaerobios facultativos y su cultivo se realiza en un agar nutritivo o en agar sangre, ¿no? ¿Por qué agar nutritivo? Porque no son exigentes nutricionales y por lo tanto no necesitan de muchos insumos para su desarrollo de las bacterias. Entonces necesitan un poco nada más de nutrientes. Son inmóviles, no producen esporas y su hábitat es la piel, las mucosas nasales, el conducto auditivo externo y la orofaringe. Existen tres especies que se tienen que estudiar. De las tres especies que se tienen que estudiar, el principal y el primero es el Staphylococcus aureus. Su nombre de aureus, AU, el prefijo AU, quiere decir oro. ¿Por qué? Porque cuando se hace el cultivo, ¿no? El cultivo respectivo en agar nutritivo, por ejemplo, las colonias, como pueden ver acá, tenían un color amarillo dorado. Al tener un color amarillo dorado, entonces eran el estafilococo dorado. En latín, Staphylococcus aureus, que viene de au, oro. Cuidado que digan aéreus, no vuela, sino que viene de oro. Y como esta bacteria es importante, entonces su, su cultivo se hace en el agar Chapman, que es un cultivo específico que tiene un color rosado, es un color rosado y se caracteriza por tener alta salinidad. ¿Por qué? Porque los Staphylococcus aureus son halófilos con H. Al ser halófilos, viven en altas concentraciones de cloruro de sodio. Entonces, este agar Chapman, que tiene alta salinidad, tiene hasta el 7,5%, que es lo que tolera el Staphylococcus aureus. Y también se llama agar manitol. ¿Por qué? Porque el reactivo es el manitol, que como pueden ver acá, el Staphylococcus aureus ha fermentado el manitol y se ha vuelto amarillo, y el otro estafilococo no, y se queda rosado. Entonces, esa acidificación del medio nos avisa que específicamente es Staphylococcus aureus, es un cultivo específico. Pero se hacen pruebas bioquímicas, y dentro de las pruebas bioquímicas tenemos dos, la catalasa y la coagulasa. La catalasa es la prueba que se hace con peróxido de hidrógeno oxigenada en las colonias que se obtienen y sirven para diferenciar de estreptococos. Si sale catalasa positivo, es estafilococo. Si sale, si sale catalasa negativo, es estreptococo. Entonces, eso es para diferenciar entre estafilo y estrepto, porque no siempre a la observación microscópica podemos decir que está agrupado en racimo o en cadena. La prueba de coagulasa es para diferenciar entre estafilococos. Y como son tres, entonces el Staphylococcus aureus es el único que es coagulasa positivo. Estas cosas hay que tomar en cuenta. Dentro de sus factores de patogenicidad, ¿no es cierto?, los cuales van a estar en la pared celular. Y esta es la pared celular de un estafilococo. Entonces, el péptidoglicano, que es el mayor contenido, aquí está para que se recuerde, el péptidoglicano que conforma la mayor parte de la pared celular, tiene endotoxinas. Y estas endotoxinas
son secretadas, ¿no es cierto?, por la pared celular. Y estas endotoxinas pueden causar, ¿no es cierto?, patología en el individuo. También tiene la proteína A, ¿no es cierto? Aquí está la proteína A, cuya función es antifagocítica. Entonces, cuando vienen los polimorfonucleares para querer fagocitar al estafilo, no pueden porque él secreta su proteína A. Los ácidos teicoicos que están aquí, que son los que atraviesan y terminan en la parte más apical que ya hemos visto, ¿no es cierto?, favorecen la adherencia del estafilo a el tejido mucoso o cutáneo. La coagulasa, esta I está de más, la coagulasa evita la fagocitosis. Para que se den cuenta, tiene dos armas de doble filo que evitan que el sistema inmunológico los ataque. Además, tiene una toxina epidermolítica, que ya vamos a ver la patología, que daña la piel cuando cambia el hábitat, cuando la piel se vuelve demasiado caliente o sudorosa, entonces sale al estrato la toxina epidermolítica. Las enterotoxinas también tiene, aparte de tener endotoxinas, también tiene exotoxinas. Estas enterotoxinas que producen intoxicación alimentaria son de gran importancia en la contaminación de los alimentos. Y finalmente la enzima penicilinasa. La enzima penicilinasa es una enzima que va a producir igual la pared celular de los Staphylococcus aureus, y como su nombre dice penicilinasa, actúa atacando a la penicilina. Entonces, si yo le doy a este paciente de tratamiento penicilina, nunca le va a hacer efecto. Nunca. ¿Por qué? Porque tiene una enzima, la penicilinasa, que anula el efecto de la penicilina. Por lo tanto, el tratamiento para Staphylococcus aureus en específico es cloxacilina o dicloxacilina, que es otro tipo de antibiótico. Dentro de los antibióticos vamos a ver en una clase especial, ¿no es cierto?, al final, los betalactámicos. Y este grupo de los betalactámicos están las penicilinas. Y dentro de este grupo están, ¿no es cierto?, la cloxacilina o dicloxacilina, que son, ¿no es cierto?, antibióticos beta-lactamasa resistentes. Entonces, la penicilinasa también se llama beta-lactamasa. La penicilinasa también se llama beta-lactamasa. Entonces, los medicamentos, los antibióticos del grupo de las penicilinas, que son beta-lactamasas resistentes, está la cloxacilina y la dicloxacilina. Entonces, cuando es Staphylococcus aureus, vas a la farmacia y recetas tu dicloxacilina y eso le hace efecto, le ataca al Staphylococcus aureus. Si le das penicilina, no le hace nada. Dentro de las patologías que tenemos que tomar en cuenta, su hábitat del Staphylococcus aureus, 50% se encuentra en fosas nasales. Entonces, es así que cuando tienen que someterse a una cirugía, usted se coloca barbijo. ¿Y para qué se coloca barbijo? Para que no salgan tus estafilos de tus fosas nasales y contaminen la herida operatoria del paciente. Estás haciendo una exodoncia, tienes que estar con barbijo, si no, tus estafilos salen, contaminan la herida de la exodoncia y se produce un absceso dental. Entonces tienes que tomar en cuenta que por qué utilizas barbijo no es para no sentir los malos olores del paciente, ni para que no te contamines, es para que tú no le contamines con el Staphylococcus aureus, que el 50% de la población total de está en fosas nasales. El resto en piel, conducto auditivo externo y orofaringe. La otra patología más importante es el absceso. Aquí estamos viendo una mama donde hay un absceso, ¿no?
el padre Hipócrates decía absceso drenado, absceso curado. Entonces tenemos que drenar este absceso y este absceso es la punta del iceberg. Eso quiere decir que acá debe estar mucho más amplio el absceso. ¿Cómo se ha producido el absceso? Pues aquí en la piel está el Staphylococcus aureus y por las glándulas sebáceas o los folículos sebáceos y los folículos pilosos se puede entrar el estafilococo. Como la región de la mama tiene bastantes folículos sebáceos, entonces es muy posible que falta de aseo, brasier muy apreto, textura del brasier, ha hecho que se produzca transpiración y esta bacteria ha ingresado y ha producido un absceso. Entonces, esta paciente tiene que entrar a quirófano y hay que drenar, porque el padre Hipócrates decía eso. Y aquí está, se drena, se corta y se saca todo el pus. Este pus está con sangre, no nos sirve para tomar una muestra. Tendríamos que tomar el pus de este ladito, el que no está con sangre, y hacer su cultivo, hacer su frotis para ver si son agrupados en racimo y sus pruebas características que son la catalasa y la coagulasa. Si hago catalasa y me sale catalasa positivo, es estafilo. Si me sale catalasa negativo, es estrepto, porque el estreptococo también produce abscesos. Y si me sale coagulasa positivo, es Staphylococcus aureus para confirmar. Si se complica un absceso, aquí está un absceso, ¿no es cierto? Y estos abscesos depende que pueden salirse en la cara, en el pecho, ¿no es cierto? Los famosos mochitos, los famosos granitos, los puchichis, ¿no? Entonces, si sale un granito en tu frente, forum frente, forum cara, forum nariz, ¿no es cierto? Forum pecho, y aquí estamos viendo un forúnculo, ¿no es cierto? Entonces, este forúnculo, ¿no es cierto?, es el que va a crecer y esta región también de la región glútea es un lugar, ¿no es cierto?, donde también crecen los pequeños abscesos. El problema es que este absceso hay que curar, hay que drenar. Si yo le doy medicamentos, lo único que hace es focalizar la lesión, pero no puede entrar porque tiene una membrana, tiene una cápsula, el absceso, que no puede entrar el antibiótico. Solo puedo focalizar. ¿Qué tenemos que hacer? Drenar. Como no se ha drenado, este absceso se complica y se vuelve un panadizo. ¿Qué quiere decir panadizo? Como panal de abejas, o sea, que se han formado varios microabscesos y esos varios microabscesos han hecho crecer. Entonces tenemos que drenar muchos abscesitos. En odontología, ya vamos a ver en la parte bucal, el panadizo, la complicación del absceso, se llama flegmón, que ya vamos a ver. Y si no se cura este panadizo, entonces va a derivar en antrax. Y aquí podemos ver, ¿no es cierto? No es el mismo trasero, porque no he encontrado uno tan bonito y blanquito, sino es uno más oscurito, pero aquí pueden ver el antrax. Cuando se llama antrax, estamos viendo que hay necrosis. Antrax quiere decir necrosis del tejido. Este era un absceso pequeño, se ha complicado a panadizo y ese se ha complicado a antrax. Entonces pueden ver acá que hay estas partes amarillas, es pus que está emergiendo, este tejido rosado es tejido de regeneración y estas partes negras es tejido necrótico muerto. Entonces, esto hay que cortar, hay que sacar y va a quedar una gran cicatriz, ¿no? El problema es de que esto puede llegar hasta el hueso y si llega al hueso, por ejemplo al ilíaco, puede producir osteomielitis por Staphylococcus aureus, el número 1. Estos son los famosos forunculosis, ¿no es cierto? Que son los microabscesos que pueden salir en el brazo, en la pierna, los mochitos, los granitos, que no hay que estar tocando con los dedos. Si tú te revientas con tus dedos, con tus manos, en tus dedos tienes estafilococo. Revientas y en tu piel, en tu mochito, en tu granito, en tu microabsceso está estafilococos. Entonces rompes y vuelves a contaminar y después en tu frente como cuerno va a estar, ¿no es cierto? Duro, ¿no? Y hasta fiebre te va a dar. Entonces, si vas a eliminar estos microabscesos, tienes que utilizar agua y jabón, ¿no? Hacer antisepsia de la zona, ¿no? ¿No? Gasas estériles, con gasas presionar, limpiar, sacar la cápsula para que no vuelva a crecer, colocar un antiséptico
¿no es cierto? Químico y luego lavarse las manos. Si así haces, no va a haber complicaciones. Bueno, otras de las patologías podemos ver aquí que son los famosos abscesos dentales. Entonces, los abscesos dentales principalmente están producidos por el Staphylococcus aureus. Como puedes ver aquí a la izquierda, y lo que tienes que hacer es drenar. Lo que tienes que hacer es drenar. Entonces, tenemos que agarrar y tenemos que hacer un corte y tenemos que drenar, limpiar, sacar todo lo que está aquí, la cápsula incluido y utilizar un antiséptico, ¿sí? Y después le puedes dar antibiótico. Antes no, porque no va a llegar acá. Muchas veces, ¿no es cierto? El absceso es tan grande que va a comprometer y va a ser una celulitis. Y la celulitis es una complicación de este absceso, como este niño está muy dolido, que va a afectar el tejido celular subcutáneo, inclusive de la región malar y del párpado inferior. Como puedes ver, está afectando todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir al absceso y ya no está el absceso así tan pequeño. El absceso está por acá. Ya está saliendo el absceso, ya está saliendo por otro lado. ¿No es cierto? Ya está por acá. Entonces tenemos que hacer un corte para drenar este absceso, para drenar. Si no hacemos este corte, puede producir osteomielitis en el maxilar. Y la osteomielitis es siempre por Staphylococcus aureus. Entonces, a tus pacientes que estás viendo acá, no le puedes dar penicilina, porque la penicilina es para estreptococo. Les tienes que dar dicloxacilina, que es para estafilococo, porque tiene la enzima penicilinasa o beta-lactamasa que destruye la penicilina. Entonces tienes que darle el otro medicamento, ¿no? Y a veces se complican estos pobres pacientes por culpa de la mala indicación. Le dices, haga buchadas, enjuague con agua con sal, y hemos visto al principio que es halófilo, que crece en el medio, en el cultivo, en el agar Chapman, que tiene 7,5% de cloruro de sodio. Le gusta la sal al estafilococo. Y si le haces hacer buchadas con sal, entonces el paciente, ¿qué va a tener? Va a aumentar su absceso, porque va a aumentar la población de Staphylococcus aureus y va a haber mayor crecimiento y mayor contaminación. Hazle enjuagues con enjuague bucal, con clorexidina, ¿no es cierto? Pero no con agua con sal, que después el paciente hace esto y después puede ser un absceso y cuidado que hay osteomielitis. Entonces tienes que tomar en cuenta esas características que te estoy mencionando, ¿no? Después, el síndrome de piel escaldada estafilocócica por la toxina, ¿no? Por la enzima epidermolítica que hemos mencionado al principio. Esta enzima epidermolítica, causa la descamación de la piel cuando este lugar se encuentra afectado por mucha cantidad por transpiración. Le colocan el pañal y le dejan hasta que termine la noche. No quiere decir que el usar un pañal que absorba todo quiere decir que es el santo grial, sino que también se moja, se infecta y produce la piel, el síndrome de piel escaldada estafilocócica. El síndrome de piel escaldada estafilocócica que se puede complicar en un niño, como pueden ver aquí su espalda, la escaldadura puede ir con la enzima epidermolítica en todo el dorso o en los bebés recién nacidos que también están muy abrigados, ¿no es cierto? También les va a producir esto. La escaldadura está producida por el Staphylococcus aureus. Tú no quieres escaldadura, pues hay que mantener las áreas no húmedas ni calientes. Entonces, baño continuo, cambio de ropa, para evitar un síndrome de piel escaldada estafilocócica, tanto en niños, ¿no es cierto?, como en este otro, que es una complicación, o como en adultos, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tomar en cuenta que el Staphylococcus aureus en nuestra piel, si le pones mucha temperatura y transpiración, produce su enzima epidermolítica y te produce esto, el síndrome de piel escaldada estafilocócica. Pero también, ¿no es cierto?,
produce una enterotoxina y esta enterotoxina puede contaminar especialmente las cremas. ¿Qué alimentos? Cualquier alimento, cárnicos, ¿no es cierto? Pescado, pero principalmente las cremas. ¿Por qué? Porque este dulce le encanta al estafilococo y lo más interesante, ¿no es cierto? Que puede venir en crema chantilly, en tortas, en pasteles, en todo lo que tú quieras. Y lo que hace la toxina es no altera el color de la crema, no altera el olor y no altera el sabor. O sea que tú no te das cuenta si está mal o si está contaminado esa deliciosa rubia, digo, esa deliciosa crema. Entonces, tú tienes que tomar en cuenta que eso te puede causar una gastroenteritis. Entonces, los carritos, ¿no es cierto? Es una foto de Oruro del periódico La Patria, donde se pueden ver, ¿no es cierto?, donde se vende y se expende. ¿Y para qué te exigen que tú utilices barbijo? Para que cuando preparen la crema chantilly o los alimentos no contamines con Staphylococcus aureus que estén en tus fosas nasales los alimentos. Es importante colocarse el barbijo, no es para que no se sienta mal olor, que el coronavirus, no, es para no contaminar con Staphylococcus aureus a crema chantilly o a los alimentos. El problema es que la doñita va batiendo, si no tiene máquina eléctrica, va batiendo a mano y a veces se chorrea, entonces con su manito, ¿no es cierto? Le saca un poquito y otra vuelta va contaminando con su mano con estafilococos. Entonces, de esa manera la crema va a estar contaminada y te va a producir una gastroenteritis. Estas exotoxinas, ¿no es cierto? Estas exotoxinas se van produciendo a través de la bacteria cual si fuera una hormona. Entonces van saliendo como si fueran hormonas, ¿no? Entonces la bacteria está dentro de la crema, se está reproduciendo, está aumentando su población y están saliendo como si fuera hormonas, ¿no? Están fluyendo todas las toxinas y está contaminando esa rica cremita, ¿no es cierto?, que hemos visto. Y el paciente va a entrar en una intoxicación alimentaria cuyo proceso es agudo, su tiempo de incubación es de 2 a 3 horas, así que al cabo de ese tiempo ya está con náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, ¿no es cierto? Y no hay antibiótico. ¿Por qué? Porque yo no le voy a dar coloxacilina, porque ¿quién está produciendo es dicloxacilina? ¿Quién está produciendo es la toxina? Entonces le tenemos que dar rehidratación, nada más que rehidratación, tiene que terminar de vomitar, tiene que terminar de hacer caca, porque al vomitar está botando lo que no sirve, al hacer caca está botando la toxina, y esto es autolimitada, ¿no es cierto? Esto en 2 a 3 días se va a terminar, y la causa ha sido haber comido estos pastelitos riquitos con enterotoxinas de la caserita del Parque Triangular. No he dicho nada. Y existen otros estafilococos que también tenemos que ver, porque solamente no es solamente Staphylococcus aureus. Y hemos visto lo más importante de los Staphylococcus aureus, que en el libro que tú tienes de referencia de Negroni, la tercera edición, está todo lo que yo he dicho. Bueno, los otros estafilococos que tenemos que tomar en cuenta son los estafilococos coagulasa negativos. Y los estafilococos coagulasa negativos son aquellos estafilococos, ¿no es cierto?, que cuando hemos hecho la prueba de coagulasa, ¿no es cierto?, nos ha dado negativo. ¿Por qué? Porque la prueba de catalasa es para diferenciar estreptococos de estafilococos. Entonces son catalasa positivos estos otros estafilococos. Pero la coagulasa positiva era para Staphylococcus aureus y la coagulasa negativa es para los otros estafilococos. ¿Cuál vamos a ver en esta lámina? El epidermidis, que se encuentra exclusivamente en los mismos lugares que el Staphylococcus aureus, pero con la diferencia de que en fosas nasales está en menor cantidad, porque en mayor cantidad está el aureus. El epidermidis antes era llamado el estafilococo albus o blanco, porque antes era el Staphylococcus dorado o aureus y este era el Staphylococcus albus o blanco, porque sus colonias presentan en el crecimiento bacteriano, aquí está un pentágono bonito, miren, 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Presentan colonias blancas. Entonces se dejó de llamar
albus y se le colocó el nombre de epidermidis porque vive en toda la piel y la boca también. Entonces ya sabemos que son coagulasa negativos. Entonces, para diferenciar qué es epidermidis, se hace la prueba de la fosfatasa. Fosfatasa negativo, coagulasa negativo es epidermidis. Y estos, ¿no es cierto?, van a producir endocarditis bacteriana, o sea, valvulopatías. ¿Qué se refiere a eso? Como está en gran cantidad en la boca, entonces puedo yo tener una mala técnica de cepillado de dientes y se pueden entrar las bacterias de la boca a través de las gingivitis. Si yo tengo fragilidad capilar gingivorragia, por ahí se entran las bacterias y al entrarse las bacterias van por mi torrente sanguíneo y pueden llegar a mi corazón y producirme una endocarditis bacteriana subaguda, ¿no? Y además hasta valvulopatías. Entonces, ¿no es cierto? La persona no se va a enfermar mañana, se va a enfermar de aquí a 5 o 10 años, porque todos los días sangra sus encías, como el amigo de la Lisa Simpson, el encías sangrantes, entonces sangra las encías y no va a hacerse curar. Entonces debe haber algún problema de fragilidad capilar, algún problema de gingivitis crónica, por ahí hay guna, gingivitis úlcero-necrotizante aguda, pues no sabemos, pero el paciente vive su vida feliz. El problema es que después de 5 a 10 años se va a agitar, se va a cansar y va a tener una endocarditis bacteriana. Cuando le hagan un cultivo de sangre, van a encontrar bacterias de la boca. Uno puede ser el Staphylococcus epidermidis y otras bacterias de la boca, de la flora microbiana normal de la boca, también pueden ser los causantes de endocarditis bacteriana. ¿Cuál ha sido el origen? La mala técnica en la limpieza dental. Entonces, tenemos que enseñar a nuestros pacientes que en cuanto tenga sangrado, tiene que venir para determinar a qué se debe el sangrado. ¿Es fragilidad capilar o es problema de encías? Si no, a la larga va a tener problemas cardíacos y eso va a llevar a que el paciente tenga menos vida, ¿no es cierto? Y se termine su vida, por ejemplo, por una insuficiencia cardíaca a la larga. Entonces, muy importante el hablar del Staphylococcus epidermidis. En la primera lámina habíamos visto su cultivo en el agar Chapman y como no le gusta la sal a la epidermidis, entonces no crece, se queda así, el agar se queda rosado. Por lo tanto, ahí será Staphylococcus epidermidis. Pero si fermenta es el aureus porque le gusta la sal. Cuidado con los enjuagues con sal. Finalmente, en la parte de los estafilococos, el tercero es el Staphylococcus saprophyticus. El saprophyticus, que vive exclusivamente en piel de periné, en piel de periné. Si vemos al cultivo es idéntico, pues si hacemos un cultivo, ¿no? Es manitol negativo, ¿cierto? Pero si hacemos catalasa es positivo porque los estafilos son positivos, los estreptos son negativos. Coagulasa negativos, diferencia con el otro. Y la prueba de la fosfatasa. Pero, ¿cuál es la manera de diagnosticar? Porque este va a producir, como vive en el periné, infección urinaria menor al 5%. Entonces, de todas las infecciones urinarias, es el que menos produce y generalmente está asociado a una causa postcoital. O sea, después de haber tenido relaciones sexuales sin preservativo, hay contacto de periné con periné. Y entonces, como las damas tienen una uretra más corta, son ellas las que van a hacer este tipo de infecciones por Staphylococcus saprophyticus, ¿no es cierto? Y van a tener una infección. Entonces, cuando tienen una infección por urinaria, una cistitis, las damas generalmente se automedican y toman, ¿no es cierto?, ciprofloxacina, ¿no es cierto?, toman amoxicilina y tienen que acordarse que este es una bacteria que le tendríamos que dar coloxacilina. Entonces, la única manera de saber si es Staphylococcus saprophyticus en una infección urinaria sería un cultivo de orina. ¿M? Porque le podemos dar otro medicamento y no le va a hacer efecto. Entonces, habría que pensar en este factor. Y este es el de los menos frecuentes. Entonces, yo espero que les haya gustado esta parte.
pueden repasar, ¿no es cierto?, en el libro y, ¿no es cierto?, vamos a hacer un descanso para entrar a ver los estreptococos. Gracias.